Del Hijo y del Espíritu Santo. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo, el Señor, estén con todos ustedes. Hermanos, la diócesis es un espacio privilegiado de comunión en el que proclamamos y celebramos nuestra fe y sus exigencias. La misa crismal, de la que hoy participamos, tiene una especial significación en la vida de nuestra diócesis, por cuanto ella manifiesta la plenitud del sacerdocio episcopal y ministerial, y es signo de la comunión del presbiterio con su obispo, en la unidad del sacerdocio y del sacrificio de Cristo. En esta Eucaristía, los presbíteros asistentes renovarán el nombre propio y de sus hermanos, que en razón de la pandemia no han podido asistir, las promesas sacerdotales. Y el Señor mismo bendecirá el óleo de los enfermos y el óleo de los catecúmenos, y consagrará el santo crisma. Con todo el pueblo de Dios, participemos con fe y renovemos los lazos de comunión entre nosotros y con nuestros pastores. Celebremos. El Señor Jesús, que nos invita al misa de la palabra de la Eucaristía, nos llama a la mano del Señor, al cambio de vida. Reconozcamos que somos pecadores, e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa, por recorrer a la Santa María a los ángeles, a los santos, a los seres hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por la inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te aclamamos, te glorificamos, te damos gracias, Señor de los reyes. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitaste el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitaste el pecado del mundo, a ti tenemos gracia. Tú que estás sentado en el Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Santísimo Jesucristo, por el Espíritu Santo, y la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Padre, fuente y autor de toda santidad,
que por la unción del Espíritu Santo constituiste a tu Hijo, Cristo y Señor, concede propicio a quienes hiciste partícipes de su consagración, sean ante el mundo testigos de la redención que realizó en nosotros Jesucristo tu Hijo, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos. Amén. La palabra de Dios que se nos va a proclamar nos muestra cómo en Jesús, ungido por el Espíritu, se cumple el anuncio profético de la salvación para toda la humanidad, de la que hace un reino sacerdotal consagrado a Dios Padre. Escuchemos. Lectura del libro de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para curar los corazones desgarrados, proclamar la amnistía a los cautivos y a los prisioneros la libertad, para proclamar un año de gracia del Señor, un día de venganza de nuestro Dios, para consolar a los afligidos, para dar a los afligidos de Sion una diadema en lugar de ceniza, perfume de fiesta en lugar de duelo, un vestido de alabanza en lugar del espíritu abatido. Ustedes se llamarán sacerdotes del Señor, dirán ustedes, ministros. Y haré con ellos un pacto perpetuo. Su estirpe será célebre entre las naciones y sus vástagos entre los pueblos. Los que los vean reconocerán que son la estirpe que bendijo el Señor. Te alabamos, Señor. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Encontré a David mi siervo, y lo he ungido con óleo sagrado, para que mi mano esté siempre con él y mi brazo lo haga valeroso. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Por mi nombre crecerá su poder. Él me invocará. Tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Lectura del libro del Apocalipsis. Gracia y paz a ustedes de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos ha librado de nuestros pecados con su sangre, y nos ha hecho reino y sacerdotes para Dios su Padre. A Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Miren, viene entre las nubes, todo ojo lo verá, también los que lo traspasaron. Por él se lamentarán todos los pueblos de la tierra. Sí, amén. Dice el Señor Dios: yo soy el Alfa y la Omega, el que es, el que era y ha de venir, el Todopoderoso. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Aleluya.
ustedes. Con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él, y él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Muy estimados sacerdotes de la diócesis de Pasto, hermanas y hermanos todos en el Señor, nos congregamos en el amor de Dios para celebrar esta solemne misa crismal, que normalmente se la celebra el jueves anterior al Jueves Santo. Pero dadas las circunstancias de esta emergencia sanitaria que estamos viviendo, pues se pensó que después de unos días de la Semana Santa se podía celebrarla. Con gran esperanza e ilusión esperamos que esto no hubiera demorado tanto. Pero como el tiempo pasa, y sin ser pesimistas, sino realistas, en Pasto se está como complicando un poco más la situación de emergencia. Hemos querido en la capilla de la Casa Episcopal, que también lo considero una gracia, porque es la primera vez, creo yo, que en esta larga historia centenaria de la diócesis, es la primera vez que celebramos esta Eucaristía, esta misa crismal, en esta capilla, donde ejerció su ministerio episcopal, donde celebró la Eucaristía, celebró la reconciliación, la unción de los enfermos, San Ezequiel Moreno, obispo de Pasto. Desde 1896 a 1906. Cuando se hizo la restauración de la Casa Episcopal, se tuvo mucho cuidado en mantener lo esencial, lo fundamental. Es por eso que al arreglar el piso se descubrió este piso que están mirando los aquí presentes. Es el piso original. Esos ladrillos los pisó San Ezequiel Moreno. Por eso tiene una gracia especial estar celebrando esta Eucaristía tan significativa. La palabra de Dios que acabamos de proclamar nos descubre el sentido profundo de esta celebración. Nos reunimos, en primer lugar, para dar gracias a Dios por nuestro sacerdocio ministerial. Los obispos, el obispo en este caso, los presbíteros,
el sacerdocio ministerial. Renovar nuestros compromisos sacerdotales. Bendecir los óleos y consagrar el crisma. Y también, en cierta manera, viviendo la experiencia a la cual nos invitaba el canto inicial, también agradecer a Dios, todos los laicos, la gracia del sacerdocio bautismal. Somos un pueblo santo, un pueblo sacerdotal. Eso lo hemos cantado. Y es una celebración esta, en donde se hace presente de un modo especial la salvación misericordiosa de Dios. En primer lugar, se nos regala la fe en Cristo nuestro Salvador. Y por eso, en nuestro proceso de renovación pastoral, estos últimos tiempos, hemos insistido en este misterio de la fe y sus exigencias. Y en estos momentos estamos orando y trabajando a través de los medios de comunicación para vivir esta realidad maravillosa, los espacios comunitarios para vivir la fe, la familia. Y ese tiempo ha sido un tiempo de gracia para que la familia recupere su identidad de ser una escuela de fe. Luego, las pequeñas comunidades, las parroquias, la diócesis. Por eso hoy, iluminados por la primera lectura, proclamamos a Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, el alfa y la omega, es decir, el principio y el fin, el que es, el que era y que viene, el Todopoderoso. Somos discípulos del Señor. Él siempre cumple su obra salvadora en nosotros. Bendecimos los óleos y consagramos el crisma para aquellos signos o acontecimientos que nos hacen sentir la salvación, la misericordia, el cariño, la ternura del Señor en momentos concretos de la vida de cada uno de nosotros. El óleo de los enfermos está señalando el perdón, la misericordia del Señor que nos hace sentir en el cuerpo y en el espíritu la protección divina y la salud y la fortaleza en medio de las enfermedades y dolores. El óleo de los catecúmenos nos revela la misericordia del Señor, que nos asegura la valentía en el combate de la fe, para lanzarnos animosos en nuestra gran aventura, que es vivir la existencia de discípulos misioneros en los ambientes difíciles que hoy nos invaden. El óleo de los catecúmenos se emplea en la celebración del bautismo para fortalecernos en la lucha que empieza el creyente, pero siempre en compañía del Señor. El Santo Crisma nos revela la misericordia del Señor, que nos ha consagrado desde el bautismo.
y que la Iglesia utiliza en la celebración de varios sacramentos. En el bautismo, digo, consagrados templos vivos de Dios. En la confirmación, para fortalecer a los jóvenes, para que sean testimonios alegres y decididos de la fe que salva y transforma. Se emplea el Santo Crisma en la ordenación sacerdotal, cuando se consagran las manos de quienes son ungidos con el sacramento del orden. Con el Santo Crisma se unge la cabeza de quienes son ordenados obispos, para implorar la fuerza del Señor para que el obispo sea en la comunidad que se le confía, sea lo mejor posible reflejo y presencia de Cristo, buen pastor, que mantiene la unidad y cuida la comunidad de los bautizados. Vamos descubriendo entonces que los sacramentos son expresiones de la bondad del Señor. Y por eso podemos repetir hoy cada uno de nosotros con el profeta Isaías, como se proclamó en la primera lectura. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. No lo olvidemos, los sacramentos son acciones salvadoras, cuya eficacia les viene de la actualización en ellos del misterio pascual de Jesucristo. Los sacramentos son acciones de Cristo. En el fondo son celebraciones del misterio pascual de Jesús. La palabra cristiano, con la que se designa a los discípulos de Cristo ya desde el comienzo de la Iglesia, viene de la palabra Cristo. Cristiano viene de Cristo. Y Cristo significa ungido. Entonces, ¿qué significa ser cristiano? Pues sencillamente quiere decir que procedemos de Cristo, pertenecemos a Cristo, al ungido de Dios, aquel al que Dios le ha dado la realeza y el sacerdocio. Ser cristiano, ser ungido, significa pertenecer a aquel que Dios mismo ha ungido, pero no con aceite material, sino con aquel al que el óleo representa, es decir, el Espíritu Santo. Por eso nosotros, desde el bautismo todos, cuando participamos de las tres dimensiones de Cristo, sacerdote, profeta y servidor del mundo, nosotros todos desde ese día somos seres espirituales, ungidos todos por el Espíritu. De verdad que es una tristeza a veces cuando comprobamos que muchas personas en esa sociedad un poco o muy secularista, el bautismo lo dejan simplemente para cumplir una tradición o un cumplimiento social o por no dejar. Y de pronto el bautismo como para asegurar los datos personales de la persona en el despacho parroquial. Y nos olvidamos de la profundidad del misterio. En el bautismo fuimos hechos hijos de Dios, miembros de la Iglesia. Fuimos hechos seres espirituales,
Porque se nos comunica el Espíritu de Dios, la vida de Dios, la fuerza de Dios. El aceite de oliva que vamos a utilizar a bendecir y a consagrar como materia de los sacramentos, entonces nunca se nos olvide que es como el símbolo especial de cómo Jesús, el ungido, fue colmado plenamente por el Espíritu Santo. Muy queridos hermanos sacerdotes, sea este el momento para reconocer en nombre del pueblo de Dios que peregrina en Pasto mi agradecimiento y el agradecimiento del pueblo, porque en esos momentos de esta pandemia tan horrorosa, ustedes han sido fieles, se han mantenido fieles, y a veces, sin muchos alardes y sin muchos ruidos, están trabajando por lo fundamental y lo esencial, orando en cada una de las parroquias, en sus templos parroquiales, orando con la liturgia de las horas, celebrando la Eucaristía, orando con el Santo Rosario y llevando la palabra de Dios a través de los medios de comunicación a nuestro alcance. Qué importante para ustedes, queridos hermanos sacerdotes que están aquí presentes como delegados del presbiterio, y todos quienes nos están siguiendo por este medio de comunicación social, saber que en estos tiempos de prueba hemos sabido mantenernos fieles a Cristo, el testigo fiel, el que da sentido a la vida de nuestras personas, de nuestras familias y de la sociedad. El Papa Francisco nos ha dicho, refiriéndose a los presbíteros, conscientes de haber sido escogidos entre las personas, entre el pueblo, y puestos al servicio de la sociedad en las cosas de Dios, ejercen con alegría perenne, llenos de verdadera caridad pastoral, el ministerio de Cristo sacerdote, no buscando el propio interés, sino el de Jesucristo. Y recuerden, dice el Papa, son pastores, no funcionarios. Son mediadores, no intermediarios. Por eso, dentro de un momento, vamos a renovar los compromisos de nuestra ordenación sacerdotal. Y eso exige la permanente conversión de nuestra vida, de nuestras actitudes, de los modos y tonos con los que vivimos y ejercemos el ministerio sacerdotal. No se trata de barnizar la vida y las cosas, sino que tocados por la mano del Señor, por su palabra, fortalecidos con el amor maternal de la Virgen María, vayamos dando testimonio, como dije antes, en estos difíciles tiempos que vivimos, conscientes de que el mundo necesita de nuestro ministerio, de nuestra oración, de nuestro trabajo. Y cuando se habla posiblemente del tiempo que pase esta situación, esta pandemia, la época de la pospandemia, seguramente todos soñamos con cosas nuevas, con realidades nuevas. No olvidemos la palabra del Señor en la segunda carta a los Corintios.
El que está en Cristo hace posible que todas las cosas sean nuevas. Renovar los compromisos sacerdotales y bautismales también, los fieles bautizados, implica vivir en el espíritu del Concilio Vaticano II, en el magisterio de la Iglesia. Vivir esta gracia del proceso de renovación pastoral que llevamos en la diócesis. Convencernos de la necesidad de que nuestra Iglesia sea una comunidad de puertas abiertas, no solamente para recibir, sino en estas circunstancias que vivimos, para salir y llenar de evangelio la calle y la vida de las personas. Tenemos que ser dóciles al Espíritu para que nos vaya iluminando cómo vamos a adaptar la acción pastoral en las circunstancias en las cuales vivimos. Se trata de vivir los signos de los tiempos. El Espíritu Santo nos ilumina, espera nuestra respuesta. Renovar los compromisos bautismales, hermanos sacerdotes y fieles todos, significa convencernos cada vez mejor que el misterio de la Iglesia se lo puede resumir en 3 palabras, refiriéndose a la respuesta que el Señor nos pide. Una Iglesia en comunión, en participación y en misión. Tenemos que vivir nuestra identidad de Iglesia, orar y trabajar en clave misionera, y ahora más que nunca. En definitivo, nuestra celebración es una invitación para aceptar la novedad de la vida del Señor resucitado. En nuestra pobre carne, en nuestras comunidades, con sus luces y sus sombras, para que todos seamos signo de la misericordia de Dios en el mundo. Estimados hermanos presbíteros, estamos llamados a confrontar constantemente nuestro fiat, ese hágase que lo oramos en el Padre Nuestro, confrontar ese hágase que decimos nosotros con el fiat, con el hágase que María pronunció cuando el Señor la llamó, dejándonos como ella, dejándonos conducir por el Espíritu. Acompañados por María, renovemos cada día nuestra consagración, hasta que bajo la guía del mismo Espíritu, invocado confiadamente durante todos los días de nuestro itinerario temporal, entremos un día, cuando el Señor lo quiera, en el horizonte eterno de su luz y de su amor. Invito a todos los sacerdotes que están siguiendo esta celebración por los medios de comunicación, allá donde estén, en las casas curales, en el templo, unirse a nosotros y hacer con entusiasmo y con alegría y con decisión de discípulos y apóstoles verdaderos, hacer la renovación de los compromisos sacerdotales. Que así sea.
A continuación, los presbíteros presentes puestos en pie, renovamos ante el señor obispo los compromisos que asumimos al ser llamados al orden sagrado. Estimados hijos, al celebrar hoy la Eucaristía, que en cierta manera celebra la conmemoración del día en que Cristo, nuestro Señor Jesucristo, comunicó a los apóstoles y a nosotros su sacerdocio, quieren renovar las promesas que en otro tiempo hicieron ante su obispo y ante el pueblo santo de Dios. Sí, quiero. Quieren estar más plenamente unidos a Cristo y configurados con Él, renunciando a ustedes mismos, reafirmando la promesa de cumplir los sagrados deberes, que movidos por el amor a Cristo y para servir a la Iglesia, aceptaron con gozo el día de su ordenación sacerdotal. Sí, quiero. Quieren ser fieles dispensadores de los misterios de Dios por la celebración de la Santa Eucaristía y demás acciones litúrgicas, y por el desempeño fiel del ministerio sagrado de enseñar, siguiendo a Cristo, cabeza y pastor, no codiciando las riquezas, sino solamente buscando el bien de la sociedad. Sí, quiero. Y ustedes, queridos fieles laicos, y también religiosos y religiosas que me escuchan, oren por sus sacerdotes, para que el Señor derrame con abundancia sobre ellos sus dones, a fin de que siendo fieles ministros de Cristo, sumo sacerdote, los lleven a Él, que es fuente de salvación eterna. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Oren también por mí, para que sea fiel en el ministerio apostólico encomendado a mi humilde persona y realice cada día de una manera más viva y perfecta la imagen de Cristo sacerdote, buen pastor, maestro y servidor de todos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. El Señor nos conserve a todos en su amor y nos conduzca a todos, pastores y grey, a la vida eterna. Amén. Amén. En este momento, los óleos que van a ser bendecidos y el crisma que va a ser consagrado son traídos en procesión para ser presentados al obispo. Participemos cantando. Envía, Señor, tu Espíritu
los enfermos que ahora el obispo bendice es materia del sacramento de la unción que robustece a aquellos que son aquejados por las dolencias físicas o de quienes sienten la debilidad propia de su edad avanzada. Oh Dios, Padre de toda consolación, que por tu Hijo alivias el dolor de los enfermos, escucha propicio la oración de la fe. Envía desde el cielo el Espíritu Santo Consolador sobre este aceite, que por tu bondad el olivo nos produce para alivio del cuerpo, a fin de que por tu santa bendición sea para cuantos con él se ungen, protección del cuerpo, del alma y del espíritu, y liberación de todo dolor, debilidad y enfermedad. Sea para nosotros, Padre bondadoso, óleo santo bendecido por ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El óleo de los catecúmenos que a continuación el obispo bendice, fortalece al que va a ser bautizado, preparándolo para las exigencias de la fe y protegiéndolo contra las insidias del maligno. Oh Dios, fuerza y seguridad de tu pueblo, que hiciste del aceite el signo de la vitalidad, dígnate bendecir este óleo. Y concede tu fortaleza a los catecúmenos que con él se ungen, para que al recibir la energía y la sabiduría del cielo en el bautismo, obtengan un mayor conocimiento del Evangelio de Cristo, cumplan con ánimo decidido las exigencias de la vida cristiana y hechos dignos de la adopción filial, se gocen de renacer y de vivir en la Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. El santo crisma que ahora consagra el obispo toma su nombre del mismo Cristo, esto es, el ungido de Dios. Representa la dignidad de cada hijo de Dios, que es templo de la Trinidad y que participa de la misión profética, sacerdotal y real del Redentor. Con él se unge a los recién bautizados, los confirmados son sellados, y se unge las manos de los presbíteros, la cabeza de los obispos, y las iglesias y los altares en su dedicación. Estimados hermanos y hermanas, pidamos a Dios Padre Todopoderoso que bendiga y santifique este crisma, para que cuantos se ungen externamente con él, interiormente también reciban esta unción y los haga dignos interiormente de la divina redención.
Oh Dios, autor de los sacramentos y fuente de la vida, damos gracias a tu bondad inefable, porque dejaste entrever en la antigua alianza el misterio del aceite que santifica. Y al llegar la plenitud de los tiempos, los haces patente en tu Hijo unigénito. Pues cuando tu Hijo, nuestro Señor, por el misterio de la Pascua, redimió al género humano, colmó a tu Iglesia con el Espíritu Santo y la dotó con celestiales dones para hacerla capaz de realizar en plenitud tu obra de salvación en el mundo. Desde entonces, por este sagrado misterio del Crisma, de tal manera colmas al ser humano con la riqueza de tus dones, que tus hijos e hijas renacidos por el agua bautismal son fortalecidos con la unción del Espíritu Santo y hechos conformes a tu Cristo, participan de su condición de profeta, sacerdote y rey, es decir, servidor. Padre Santo, te rogamos que por el poder de tu gracia, esta mezcla de aceite y de perfume se convierta para nosotros en sacramento de tu bendición. A nuestros hermanos y hermanas ungidos con este crisma, cólmalos con la abundancia de los dones del Espíritu Santo. Distingue con el esplendor de la santidad los lugares y los objetos consagrados con este óleo sagrado. Pero sobre todo, por el misterio de este bálsamo, lleva a cabo el crecimiento de tu Iglesia, hasta que alcance aquella medida de plenitud en la cual tú, Padre Santo, luz resplandeciente y eterna, con Cristo y en el Espíritu Santo, serás todo en todas las cosas. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Unidos a toda la Iglesia, oremos para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Dios Padre Santo, la eficacia de este sacrificio nos purifique de las consecuencias del pecado.
acreciente la vida nueva recibida en el bautismo y nos conceda la plena salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por la unción del Espíritu Santo, constituiste a tu Hijo unigénito, pontífice de la alianza nueva y eterna, y has querido que su sacerdocio único se perpetuara en la Iglesia. Porque Cristo no solo comunica la dignidad del sacerdocio real a todo el pueblo redimido, sino que con especial predilección y mediante la imposición de las manos, elige a algunos de entre los hermanos y los hace partícipes de su ministerio de salvación, a fin de que renueven en su nombre el sacrificio redentor. Preparen para tus hijos el banquete pascual. Fomenten la caridad en tu pueblo santo. Lo alimenten con la palabra. Lo fortifiquen con los sacramentos. Y consagrando su vida a ti y a la salvación del mundo, se esfuercen en reproducir en sí la imagen de Cristo y le den un constante testimonio de fidelidad y de amor. Por eso, Señor, con todos los ángeles y santos, te alabamos cantando con alegría. Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos
para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, San Juan Bautista, San Ezequiel Moreno y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo, Monseñor Enrique, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna y tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Terminada esta plegaria eucarística, iniciamos ahora la preparación para participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y fortaleza para ser fieles a Jesús, ser fieles a la palabra dada. Por eso, oremos juntos con la plegaria que el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles:
La paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, damos la paz, damos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos que renovados por tus sacramentos, merezcamos ser para el mundo el buen olor de Cristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, refugio de los pecadores, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, Madre de Misericordia, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la paz después de este tiempo de prueba. Ayúdanos, Madre de la Merced, a hacer lo que nos dice Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y nuestros dolores, para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas, que estamos en la prueba, y libéranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. El Señor esté con ustedes. La paz de Dios, que supera toda inteligencia, guarde vuestro corazón y vuestros pensamientos en el conocimiento y en el amor de Dios y de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, en la fuerza del Espíritu Santo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve María, llena eres